Estos son momentos excepcionales, ¿no? Nosotros sabemos que hay generaciones de compañeras y compañeros que no han tenido la posibilidad histórica que tenemos nosotros, ¿no? Hay generaciones de compañeros que se constituyeron como sujetos resistentes de un modelo único que se nos imponía desde los sectores de poder y se asumía gustoso la tarea de ser sujetos resistentes, ¿no? Pero desde esa matriz se consolidaba una forma de intervención sobre la realidad donde la posibilidad de pensar un proyecto de país y mucho menos, digamos, ejecutarlo, estaba vedado, estuvo vedado para muchas generaciones. Nosotros tuvimos un ciclo de hegemonía del neoliberalismo, si quieren desde el 75 en adelante, de 30 y pico de años, de 30 años, digamos, ¿no? Donde pensar un proyecto contrahegemónico quedó reservado para cuando nos tomábamos vino con los cumpas, digamos, ¿no? Cuando soñábamos juntos cuál era la sociedad que queríamos, pero en la práctica concreta militante, tanto reivindicativa, sindical, social como política, nuestra meta era resistir un proyecto que era una máquina de conculcar derechos, ¿no? Entonces, nuestra tarea, nuestra frontera, nuestra trinchera estaba puesta en resistir que no nos saquen más cosas, ¿no? Eso, después de 30 años, constituye una huella de intervención. En Santa Fe charlábamos con los compañeros del otro día de que, digamos, ¿no? Uno tiene mapas para actuar sobre la realidad. Esos mapas se transforman en huellas de intervención de los colectivos. Y el conjunto de esos mapas son una cartografía que te sirve para guiarte en la lucha por los intereses concretos de tu sector, de los laburantes y en las luchas políticas. Hay 4 elementos que son fundamentales que desde nuestra perspectiva, y lo recogimos charlando con muchos compañeros, marcaron a fuego la mochila de sentido de los militantes que transitamos, digamos, ¿no? 30 años de neoliberalismo construyéndonos como sujetos sociales y políticos. Las voy a resumir, son medias largas, pero quiero resumirlas. Una es que si en las mejores experiencias de este pueblo, las que están guardadas hondo en la memoria histórica, el imaginario de futuro era lo que convocaba, digamos, ¿no? a la participación popular, a partir de la noche negra del neoliberalismo, una de las grandes victorias de ese modelo de acumulación y ese modelo de sociedad, que a la vez fue una huella cultural, fue dejarnos sin imaginario, digamos, contrahegemónico. Justo en el momento del triunfo del pensamiento único, donde las ideas contrahegemónicas se mellaban o se caían, donde muchos intelectuales críticos, como decía ayer un compañero de Santa Fe, pasaron, digamos, ¿no? de esto, de ser intelectuales críticos al cinismo, digamos, ¿no? y de cambiar el orden gramsciano, donde ¿no? el optimismo de la voluntad se articulaba con el pesimismo de la razón. Bueno, parece que fue al revés, digamos, ¿no? Muchos compañeros intelectuales, muchos compañeros en aquellos momentos duros, se convirtieron en pesimistas de la razón, con lo cual si vos desde la razón, digamos, no te convertías en pesimista, las herramientas de la crítica para salir a dar una batalla en defensiva se complicaban. Entonces ese cinismo epistemológico que adoptaron muchos compañeros queridos, digamos, ¿no? que de alguna manera abandonaron las trincheras de aquella tarea que era la resistencia, digamos, ¿no? Lo podemos poner como ejemplo de esto. Nos mellaron y en alguna manera derrotaron nuestro imaginario de futuro. Nuestro imaginario de futuro quedó relegado a lo más íntimo de nuestras organizaciones y de nuestro deseo y nuestra pulsión de participación social y política. Pero en la realidad concreta estaba imposibilitado de expresarse. Digo, no es fácil levantarse 30 años todos los días, digamos, ¿no? Sabiendo que tu tarea es la resistencia y que la posibilidad de construir el proyecto político que vos soñás no está al alcance de la mano. Eso es una huella importantísima en nuestra traza como sujetos colectivos. El segundo elemento tiene que ver con que si en las mejores experiencias políticas del pueblo argentino el Estado había sido una herramienta privilegiada para conformar el contorno de la columna vertebral de políticas públicas para un país de soberanía e inclusión, el enemigo histórico de nuestro pueblo, a partir del asalto del Estado, digamos, a mediados de los 70, utilizó el Estado como una herramienta privilegiada para dar vuelta como una media a ese proyecto de país de inclusión y construir, digamos, ¿no? ese imaginario colectivo, esas relaciones sociales, digamos, ¿no? ese contorno de un proyecto de país que nos condenaba a la exclusión. Entonces nosotros nos constituimos, nos amasamos como sujetos teniendo una profunda desconfianza del Estado porque era una herramienta de conculcar derechos, ¿no? Vuelvo al énfasis. No es fácil, no es gracioso y no es gratuito para una generación de luchadores, digamos, ¿no? constituirse como sujetos sociales y políticos entendiendo que el Estado es un enemigo o un adversario, ¿no? Tercer elemento.
si habíamos llegado al momento del pensamiento único, si habíamos llegado al fin de la historia. Ayer decíamos, qué casualidad que el fin de la historia llega cuando perdemos nosotros, digamos, ¿no? O sea, se acabó la posibilidad de intervenir, digamos, ¿no? Bueno, es por lo menos para desconfiar que el fin de la historia haya llegado cuando nosotros perdíamos 5-0, digamos, ¿no? Pero bueno, si habíamos llegado al momento de un pensamiento único que transformaba la política en el gerenciamiento de un único modelo de exclusión, donde no importa si subían al gobierno radicales, peronistas o la centroizquierda, pero los márgenes estructurales del modelo que nos excluía no se conmovía, hubo una generación que también descreyó de la política como herramienta de transformación, o por lo menos la cuestionó fuertemente. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva se trazó como una zanja de alcina entre lo social y lo político, y muchos colectivos se sintieron mucho más cómodos en la participación reivindicativa de lo social que en la lucha política. ¿No? Entonces nos constituimos como sujetos con una fuerte desconfianza en las posibilidades de la política de enunciar un proyecto transformador. Y último momento que tiene que ver con esta casa, con ustedes, con todos nosotros, es el tema, digamos, ¿no?, del cambio en las relaciones económicas. Nosotros pasamos de una Argentina que tenía al campo popular, al pueblo en su conjunto, articulado a partir de la centralidad de la clase trabajadora. La centralidad de la clase trabajadora era la que daba el tono, el pulso, la metodología, los ribetes de la participación popular. En la Argentina, en nuestras mejores experiencias, ser ciudadano era ser trabajador, y ser trabajador era ser ciudadano, ¿no? A partir del 76, con el cambio del modelo de acumulación, que uno lo puede poner en algo que Basualdo explicaba, digamos, ¿no?, que hasta 1977 los activos físicos de las empresas más importantes del país eran más importantes que los financieros, y a partir de 1977 fuimos a un ciclo donde los activos financieros fueron más importantes que los físicos. ¿Qué quiere decir eso? No que la clase trabajadora desaparecía, digamos, como necesidad de la relación capitalista, sino que se descentraba en la lógica de acumulación de capital. Y si se descentraba la importancia de la clase trabajadora en la lógica de la acumulación del capital, el pueblo trabajador, la clase trabajadora, los laburantes, teníamos menos condiciones, menos escenarios de posibilidad de intervenir en la discusión del proyecto de país y en la lucha reivindicativa. Nosotros nos constituimos en los 90 como un sujeto diverso, ¿no? La diversidad está en la marca de fábrica de nuestra conformación como sujetos colectivos, y la verdad que es un bien deseable la diversidad. Pero la diversidad en la Argentina no fue fruto de la maduración de las experiencias del pueblo, sino fruto de la derrota, digamos, impuesta por el neoliberalismo al pueblo en la Argentina. Fue fruto de la derrota impuesta por el neoliberalismo y por el descentramiento de la clase trabajadora como sujeto que congregaba, no que dispersaba, sino que congregaba todas las reivindicaciones del pueblo en su conjunto. Entonces, 4 elementos, ¿no? Fuimos sujetos resistentes, con el imaginario de futuro, digamos, llevado a lo íntimo, si quieren. Desconfiamos del Estado, desconfiamos de la política, digamos, ¿no?, y nos constituimos como sujetos diversos. Esos son 4 huellas de intervención de la que conforman la cartografía de los sujetos populares en el neoliberalismo, sobre los cuales hay que hacer muchas preguntas. Porque si ustedes coinciden con esta mirada, la gran pregunta es si esos mapas de intervención que nosotros tuvimos y que reivindicamos y de los cuales nos sentimos orgullosos, nos sirven para entrarle a este presente político que tenemos que transformar. ¿Qué pasa con los sujetos sociales y políticos y reivindicativos de este país cuando desconfían del Estado? Cuando el Estado es una de las herramientas que nuevamente primero estuvo en disputa y hoy habilita las formas de intervención de políticas públicas que vuelvan a pensar un país con inclusión. ¿Qué pasa con nuestros colectivos, digamos, cuando todavía, ustedes lo escucharán en el aula todos los días, ¿no? La frase académica, decía yo ayer en Santa Fe, la política es una mierda. ¿Se escucha o no? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros reivindicamos la politización abierta desde el 2003, pero todavía en el cuerpo social argentino, digamos, ¿no?, la política sigue siendo interpretada como una herramienta de transformación de la realidad a la cual no se le termina de creer, ¿no? Es un hándicap muy grande para un pueblo movilizado que construye, digamos, ¿no?, su presente y su futuro. ¿Qué pasa cuando nosotros nos constituimos y ahondamos huellas de intervención desde la diversidad, digamos, ¿no?, cuando hay que encarar batallas estratégicas que necesitan sujetos colectivos cada vez más armonizados y unificados, ¿no? Boaventura de Santos Sousa dice una frase que a mí me gusta repetir.
Nosotros tenemos la obligación y el derecho de ser diversos cuando la uniformidad nos oprime. Pero tenemos la obligación de revisar la diversidad cuando se transforma en una coartada para la fragmentación. Y las batallas políticas que uno tiene que dar para consolidar un proyecto de transformación, ¿no?, necesitan espacios de articulación y unidad mucho más grandes que las que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, nosotros queremos nuestras organizaciones, las amamos, digamos, las construimos con el cuerpo, pero hoy es momento de pensar, no de abandonar nuestras organizaciones o descreer de ellas, sino cuáles son los canales para construir espacios de unificación que permitan al pueblo argentino, a nuestras organizaciones, a nosotros mismos, estar a la altura de los desafíos políticos que tenemos por delante. Nos costó muchísimo como pueblo, ¿no?, llegar a esta posibilidad. Tenemos una posibilidad hermosa, pero tenemos una responsabilidad gigantesca, ¿no? Somos sujetos colectivos de la conformación de un proyecto contrahegemónico en América Latina que está mirado por el resto del mundo en un contexto internacional donde, voy a tomar la frase que me dijo Estela, que Hugo dijo ayer, donde el tren va para un lado y nosotros estamos como caminando, digamos, no dentro del tren, para el otro lado. No es fácil y requiere de todos nosotros ponernos el saco de esa responsabilidad, agarrar el bastón de mariscal, como decía un viejo conocido de todos ustedes, a la hora de convertirnos en sujetos protagónicos de esto, con mucho más nivel de conciencia de ese protagonismo del que tenemos hoy. Hoy llegamos a un punto maravilloso de esta historia, ¿no? Pero se hablen, como lo interpretarán en esta semana, nuevas contradicciones, nuevas disyuntivas y nuevas tareas políticas a las cuales nosotros tenemos que estar a la altura, ¿no? Y eso implica tener conciencia de la posibilidad que estamos atravesando, tener conciencia de ser sujetos, digamos, de transformación, de ser una generación que tiene esta posibilidad maravillosa, y hay que calibrarlo, ¿no?, con la experiencia previa de 30 años donde nuestras tareas políticas no tenían ese horizonte, ¿no? El cambio de época, como decía el presidente ecuatoriano, habilita a pensar en nosotros, ¿no?, en nosotros colectivos que nos conforma como nación. Y aquí es donde queríamos entrar con el segundo punto, ¿no? Primero, volver a reafirmar estos ser portadores de una responsabilidad y de una esperanza, digamos, ¿no?, y de la concreción política de una posibilidad de enunciación de un proyecto popular. No aparece a todos los compañeros en todas las generaciones esta oportunidad. Grabémoslo a fuego en nuestra práctica, digamos, ¿no? Hay que revisar los mapas de intervención que nos cocinaron como militantes populares, porque si no, no le vamos a entrar, digamos, ¿no? Si nosotros en nuestros colectivos seguimos descreyendo del Estado, seguimos teniendo dudas con la política, seguimos sosteniendo la diversidad sobre la capacidad de unificación y no construimos la épica del proyecto, digamos, del imaginario colectivo de transformación, no le vamos a entrar a la época, digamos, ¿no?, con la profundidad que tenemos que entrarle. Eso es una responsabilidad que tenemos. Esto se conforma en algo que es, digamos, ¿no?, como diría Martí, la batalla cultural, digamos, ¿no?, la batalla de nuestra América, la batalla que, como toda batalla política, es la batalla pedagógica, ¿no? Nosotros tenemos que revisar, tenemos la posibilidad hermosa de revisar el nosotros, de la constitución del sujeto colectivo de esta nación. Y en esto hay un prerequisito, ¿no? Este prerequisito es que podamos mirar la realidad desde nosotros mismos, ¿no? Y esto dicho con mucha responsabilidad en un auditorio lleno de docentes, digamos, ¿no?, de compañeros trabajadores de la educación. Nosotros hoy tenemos una oportunidad y también un desafío maravilloso en términos de esto de desnaturalizar las formas exóticas con las cuales es el mirador que nos sirve para leer la realidad, ¿no? Y acá hay muchas cosas que discutir en torno a algunos momentos argentinos, si quieren, ¿no? Discúlpenme la deformación profesional, la cuestión de la historización, ¿no? La historia argentina, de la nación argentina, desde mi perspectiva, humilde perspectiva, tiene 7 momentos, ¿no? Uno es el de las guerras de la emancipación, donde nosotros nos ganamos el derecho y la oportunidad de ser una nación. Cuando eso fue concretado desde un sujeto político colectivo diverso
y cuando el enemigo principal desapareció del horizonte, digamos, ¿no? Apareció la diversidad de ese sujeto plural que construyó, digamos, ¿no? El bloque de la emancipación, y apareció la discusión en torno a cuál era el proyecto de país que se iba a consolidar. La burguesía comercial porteña o los que después iban a ser los terratenientes no tenían la misma mirada, digamos, ¿no? Que los criollos del interior. Hay un juego de intereses que es por donde transita la historia en América Latina. La historia en América Latina no transita en la lucha clase contra clase, sino entre bloques, digamos, ¿no? De intereses que se articulan con la contradicción imperio y nación, digamos, ¿no? Con proyectos de país que nos articulen como cadena de transmisión a la dependencia o que construyan nuestro imaginario de emancipación. Dentro del bloque emancipador hay diferencias, siempre las hubo y siempre las va a haber, digamos, ¿no? Y cuando nosotros logramos la victoria política de que el enemigo principal se corra de la escena, aparece en esa diversidad la discusión de cuál es el proyecto de país. El segundo momento de la historia de nuestra nación para mí son esos 70 años de guerras civiles que expresaron eso, digamos, ¿no? Que la historiografía liberal llamó el periodo de anarquía, ¿no? Porque claro, los tipos cuando nosotros tenemos la oportunidad de discutir el proyecto de país ven anarquía o ven crispación, digamos, ¿no? Para actualizar el término a la época que nos toca vivir, digamos, ¿no? Cuando los colectivos, con la diversidad, con la desprolijidad, con cómo se hace la historia, con el barro, la sangre, digamos, ¿no? Y la subjetividad propia de cada pueblo, entra a discutir el proyecto de país, los tipos que siempre fueron dueños de todo, inclusive de la historia, como dice Rodolfo Walsh en la puerta de este auditorio, ven anarquía, ¿no? El segundo momento fue ese, la discusión de cuál era el proyecto de país que se iba a implementar, que se iba a concretar en la nación argentina. El tercer momento marca una, desde mi perspectiva, derrota de los sectores populares, cuando la oligarquía terrateniente impone, digamos, ¿no? A sangre y fuego y aliada con los intereses británicos el modelo agroexportador que tanto enseñamos en nuestras primarias y secundarias, digamos, ¿no? La consolidación del Estado Nacional y la consolidación de ese modelo de acumulación dependiente tiene un prerequisito que es la derrota de las luchas populares, ¿no? Entonces, ese es el tercer momento. Y después quiero volver, porque y tiene que ver mucho con lo que charlábamos hoy con Estela, ese es un momento definitorio, porque cuando vos consolidás el Estado-Nación, ¿no? Consolidás una huella que va a perdurar en el tiempo y le pones una impronta a determinada organización del relato histórico, de la identidad, de las relaciones sociales, de la economía, que están llamadas a hacer una profunda huella en la conciencia colectiva. Después vamos a volver a este tercer momento, ¿no? El cuarto momento es el maravilloso periodo abierto en la mediados de la década de los 40, digamos, ¿no? Para los compañeros peronistas, los años felices, digamos, ¿no? Aquellos años donde se construye la posibilidad de un proyecto emancipador, digamos, ¿no? Enarbolado en esas tres banderas históricas maravillosas, que es un legado de las luchas populares, digamos, ¿no? Es un momento de ofensiva del pueblo, es un momento donde dejamos nuestra huella implícita en el proyecto de país y donde, como aparece, ¿no? Cada vez que los pueblos pueden construir su historia, digamos, pueden construir su presente, también se abre la posibilidad de discutir la identidad nacional. Entonces, elementos constitutivos de la identidad nacional como la justicia social, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un pueblo donde la exclusión no está naturalizada en la identidad mayoritaria colectiva, ¿no? No todos los pueblos de América Latina tienen ese reflejo de las luchas populares digamos, ¿no? Expresada en el cuerpo social de una nación. Nosotros no, para el pueblo argentino, la naturalización de la exclusión, digamos, ¿no? Fue un producto que las clases dominantes tuvieron que esperar hasta la década de los 90 para construir, a pesar de haber triunfado en un modelo de acumulación en el 75-76. ¿No? Bueno, eso tiene que ver con esa experiencia maravillosa, digamos, ¿no? Del primer peronismo. Entonces, ese es otro momento. El momento que sigue empieza en el 55, digamos, ¿no? Y que va del 55 al 76. Y es nuevamente la reactualización, digamos, ¿no? De las guerras civiles del siglo XIX. Es la disputa entre dos proyectos que no logran consolidarse ni logran sacarse ventaja, digamos, ¿no? Y tenemos del 55 al 76, una de las experiencias de lucha más importantes y más gloriosas del pueblo argentino, discutiéndole palmo a palmo la idea de la construcción del futuro a las clases dominantes, ¿no? Es un momento
que nosotros tomamos con mucho respeto y del cual nos sentimos herederos orgullosos de esa historia de lucha, digamos, ¿no?, de colectivos diversos, desde la resistencia peronista hasta las organizaciones, digamos, ¿no?, que conformaron desde lo insurreccional hasta las reivindicativas y las políticas, un contorno de tomar el cielo por asalto y disputar el proyecto de país, digamos, lugar por lugar a las clases dominantes. La dictadura del 76 cierra, digamos, ¿no?, ese sueño y construye el inicio de la noche negra del neoliberalismo, digamos, que es el otro momento, del cual no voy a hablar porque todos fuimos sujetos. Y ese proyecto negador, digamos, ¿no?, de los intereses y los sueños de las mayorías populares se termina en el ciclo abierto 2001-2003. Y el último momento es el que transitamos ahora, que no está definido, y donde hay una fuerte disputa por el proyecto de país, donde, como en los mejores momentos de nuestra historia, podemos dejar la huella, digamos, ¿no?, de intervención en todos los campos de disputa, en todos, desde la construcción de la identidad, ¿no?, la maravillosa experiencia de las movilizaciones del Bicentenario da cuenta de eso, desde la reivindicación de los sujetos más importantes de los sectores populares, la clase trabajadora, los cambios que ha habido, digamos, no tanto en el volumen como en los avances, como en las tensiones en torno a la relación capital-trabajo. De nuevo, digamos, ¿no?, en la disputa del Estado sobre si ese leviatán, esa relación social que a veces tocamos en un escritorio, se va a convertir, digamos, ¿no?, en una huella de intervención de un proyecto popular o va a seguir replicando aquellas lógicas para las cuales fue hecho, porque este es el Estado de los 90, este es el Estado neoliberal, este es el Estado que inauguró la dictadura. Nosotros todavía tenemos mucho que trabajar y la verdad que los que laburamos en el Estado tenemos también un campo de batalla fundamental, porque nosotros tenemos voluntad política para dirigir este Estado, pero este Estado sigue siendo el mismo que antes, ¿no? Entonces, a fuerza de voluntad política lo hacemos hacer cosas para las cuales no fue creado, pero la institucionalización de la que habla la presidenta tiene que ver con, digamos, ¿no?, transformar esa huella de voluntad política en cambios estructurales profundos al interior del Estado, ¿no? Tenemos abierto en todos los campos de intervención la posibilidad de dejar la huella creadora del pueblo, digamos, ¿no?, en la lucha que siempre se reedita entre los intereses concentrados y los intereses populares, ¿no? Hoy hablábamos con Estela y me gustaría que ella después nos repita una frase de la cual les hablamos, ¿no?, para volver al momento fundante de la consolidación del Estado Nacional y al momento fundante de los ribetes, digamos, ¿no?, donde se concretaron los ribetes de identidad que las clases dominantes pensaron que iban a ser para siempre. Nuestras clases dominantes, cuando excluyen, ¿no? Cuando niegan de verdad hasta la desaparición. Cuando demonizan, bueno, la puta, ¿no? Demonizan. Y cuando explotan, ¿no? Ahí hay 4 elementos de un dado cargado que siempre sale sobre una de esas caras y que son elementos constitutivos de la identidad, ¿no?, marcados a fuego por la impronta de esta consolidación del Estado en clave de los intereses de la minoría aliados, ¿no?, y articulados con el capitalismo dependiente. Hay un dado cargado en la identidad nacional donde las clases dominantes se toman la atribución y el derecho de negar, de excluir, de explotar y de demonizar. Nosotros tenemos una enorme discusión y la verdad que planteado en este congreso, ¿no?, de pedagogía latinoamericana, digo, yo no voy a decir una verdad de perogrullo que ustedes saben mejor que yo, digo, ¿no? Toda construcción pedagógica es una tarea política, ¿no? Entonces, cada vez que los sectores dominantes pudieron imprimir su proyecto de país, construyeron una huella pedagógica. Cada vez que los pueblos tuvieron la oportunidad de luchar por su liberación, por sus sueños, por su proyecto, también imprimimos una huella pedagógica. Yo me voy a detener en 2 elementos que para mí son sustanciales, volviendo al neoliberalismo, pero no porque uno esté enamorado, digamos, de aquella épica de resistencia, sino porque me parece que todavía cabalga fuertemente sobre nosotros la lógica neoliberal, a pesar de que las relaciones económicas hayan sido descentradas. Fue más fácil desbaratar el bloque dominante, digamos, ¿no?, de la hegemonía neoliberal en términos económicos que, digamos, ¿no?, que cambiar
con cómo el neoliberalismo como huella cultural permea en el cuerpo social argentino. Entonces, si es cierto, y todos de acá seguramente estamos de acuerdo, que todo proyecto de país tiene una huella de intervención pedagógica, es lícito preguntarse qué nos dejó el neoliberalismo como proyecto pedagógico. Y yo tengo para mí, no es mío, sino que lo escuché a compañeros en el territorio, que el neoliberalismo construyó dos huellas pedagógicas fundantes de un montón de cuestiones. La primera es la que dejó la dictadura, que es una pedagogía del terror. A una de las sociedades más movilizadas y más organizadas de América Latina había que enseñarle que no tenía que participar más. Había que enseñar en el cuerpo social individual, de los argentinos y en el cuerpo social colectivo que la participación no era un bien deseable para el proyecto de país que había que construir. Había que desaprender en la memoria histórica de la clase trabajadora y del pueblo los niveles de organización y de participación popular. Y eso se hizo pedagógicamente desde el proyecto político de la dictadura y el neoliberalismo a partir del terror. El terror dictatorial fue una losa durante mucho tiempo, para repensar las luchas emancipatorias. El terror dictatorial se instauró, como escribió en nuestro cuerpo social una huella pedagógica que es fundante de su proyecto de país. No había posibilidad de reconvertir las relaciones sociales en la Argentina sin construir esa huella pedagógica en el cuerpo social de la Argentina. Ese es el primer elemento fundamental del neoliberalismo como proyecto pedagógico. Y el segundo tiene que ver con la clausura, de ese modelo en los 90. Y vuelvo a lo que decía al principio. En la Argentina, las clases dominantes tenían que lograr que nuestra identidad aceptara la naturalización de la exclusión. Y se construyó una pedagogía de la exclusión. El menemismo fue una pedagogía de la exclusión. Fue un masazo político fundamental para el pueblo argentino que le decía a nuestro pueblo que desde las identidades populares mayoritarias se podía construir una huella de intervención donde la naturalización de la exclusión fuese una realidad política. Pobres hubo siempre, dijo el innombrable. ¿No? Y esta huella pedagógica no es gratuita, no es gratuita, porque enseñarle a una sociedad, que tiene que olvidarse del sueño de la justicia colectiva, de la justicia social, y naturalizar formas de exclusión que nos dicen que si vos como individuo te quedaste afuera es por mérito propio y no por la perversidad del modelo, había mucho que laburar al respecto. Tuvieron que trabajar mucho, imprimir mucha energía en esa pedagogía de la exclusión, que se construyó en momentos, tristísimos momentos, donde muchos compañeros que tenían que estar en la primera línea de esa batalla, adoptaron el cinismo epistemológico, y cada vez que nos poníamos un pasamontaña y nos acusaban de muchas cosas, y cada vez que los colectivos sindicales salían a la calle a resistir como podían, se los cuestionaba, se los miraba con desdén porque no eran capaces de actualizarse y remozarse, a las posibilidades que el nuevo proyecto brindaba. Y acá estábamos en un sindicato y estamos con compañeros de los cuales uno siente un orgullo enorme, porque nunca abandonaron esa lucha. Para nosotros es muy, por eso decía, ¿se acuerdan que dije uno está honrado? Y no es chamullo, es verdad. Ustedes, desde la lucha docente, le enseñaron mucho en esa disputa desigual y compleja a la sociedad argentina. Y fueron uno de los bastiones fundamentales, donde nosotros nos paramos para mirar la posibilidad de resistir y la posibilidad, en algún momento, de denunciar lo que hoy venía, Entonces, el neoliberalismo como traza pedagógica fue esto. Construyó un imaginario del terror, una pedagogía del terror en el cuerpo social, y después las cristalizó una vez que ese terror, las desapariciones, la política de la dictadura, deconstruyó la organización popular, los niveles de conciencia, el tejido social, volvió a operar fuertemente en términos pedagógicos para naturalizar la exclusión.
Si ustedes están de acuerdo conmigo, y si todos estamos de acuerdo que en el ciclo abierto en el 2001-2003 descentramos esa lógica perversa, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el movimiento pedagógico latinoamericano y la necesidad de construir una huella pedagógica que todavía no está escrita? Que está anunciada, que se balbucea en la práctica colectiva, digamos, ¿no? Que la balbuceamos. Yo creo, tengo para mí que hay un trípode virtuoso que todo proyecto popular engarza con mucha precisión y con orfebrería, digamos, ¿no? Que es el que dice que existe un polo que son las organizaciones libres del pueblo, que otro polo es los lugares donde se construyen las políticas públicas, y el otro lugar es los lugares donde se construye el conocimiento crítico. ¿Digamos, no? Todo proyecto antipopular corta los lazos entre estos tres elementos. Todo proyecto popular teje, digamos, ¿no?, artesanalmente las relaciones entre el Estado, las organizaciones populares y los lugares de construcción de conocimiento. Digamos, ¿no? Compañeras y compañeros, el desafío del pedagógico latinoamericano es construir una nueva pedagogía hoy, que tenga que ver con lo que hemos avanzado como pueblo en este ciclo abierto en nuestra América. Digamos, ¿no? Un compañero me decía, un compañero del Fines, ¿no?, me decía, a nosotros nos enseñaron que no se puede. ¿No? A nosotros nos enseñaron que los sectores populares no teníamos un pedo que aportar al proyecto de país que construían ellos. A nosotros nos enseñaron a decirle o a naturalizar que la escuela no era el lugar para nuestros pibes. Quisieron enseñarnos eso, nosotros nunca dejamos de pelear. Hoy hay que construir una pedagogía de la esperanza. Digamos, ¿no? La pedagogía de la esperanza no es ni más ni menos que calibrar como sujetos colectivos la posibilidad de enunciación del proyecto político popular que hoy transitamos en América Latina. Digamos, ¿no? Es esta energía indomable de nuestro pueblo latinoamericano construida en proyectos, digamos, que desafían el status quo cuando el tren va para el otro lado, digamos, ¿no?, convertido en huella pedagógica. Digamos, hay fuertes recomposiciones al interior del Estado, hay fuertes recomposiciones, digamos, ¿no?, en los sujetos populares, y hay fuertes recomposiciones en los sectores de construcción de conocimiento. Digamos, ¿no? Venimos avanzando, no estoy hablando de un momento de resistencia, venimos avanzando fuertemente, pero para construir los ribetes del contorno de una pedagogía, digamos, ¿no?, de la esperanza, hay que anudar todas estas construcciones que se hacen en cada uno de los terrenos de intervención y convertirlo en una plataforma que nos sirva para disputar el sentido común de la sociedad. Porque hoy nosotros tenemos claridad cuál es el proyecto de país que queremos. Y las clases dominantes, como siempre lo tuvieron, tienen a veces más claridad que nosotros. Pero hay un 70% de la población de nuestro país que está en disputa. Está en disputa el sentido común de la sociedad. Y eso no se sale a disputar hablando en la capilla entre iguales. Se sale a disputar con herramientas que nos pongan en juego con esa masa de la sociedad argentina, con esa mayoría de la sociedad argentina que todavía dice que la política es una mierda, que todavía está contenta con la fragmentación de las organizaciones, que todavía no encontró los cauces de participación, que todavía dice, digamos, y desconfía del Estado como una herramienta que construya derechos. Ese es el terreno de disputa de la pedagogía de la esperanza. Digamos, ¿no? A uno lo indigna, y a ustedes yo sé que también, por eso me tomo el atrevimiento de decirlo, cuando escucha a algún docente perdido que se enoja por la asignación universal porque le llena la escuela de pibes. Enseñarle a los que están en condición de aprender les enseña cualquiera. El desafío pedagógico de los herederos de la tradición de la conciencia crítica y de la educación popular y de lo mejor que ha tenido la construcción de la educación, es enseñarle a aquellos pibes y a aquellas familias a los cuales le dijeron durante 30 años que no podían ser parte de este país. Ese es el desafío. Y nosotros sabemos que en el territorio ustedes hacen eso. ¿No? Nosotros sabemos que tenemos con qué, pero también sabemos que ese con qué hay que transformarlo cada vez en fuerza popular organizada, en niveles crecientes, porque ustedes saben, ¿no?, los proyectos populares que no avanzan se estancan y retroceden. Y los desafíos políticos que tenemos por delante
son muy grandes y requieren de nosotros, digamos, ¿no?, mucha más conciencia del momento que vivimos, muchas más ganas de entrarle a la incertidumbre, digamos, ¿no?, de batallas políticas para los cuales los 30 años de intervención que nos construyeron como sujetos no nos prepararon. Los desafíos de hoy no son los de la década del 70, los desafíos de hoy no son los de la recuperación democrática, los desafíos de hoy no son los de los movimientos de resistencia al neoliberalismo. Los desafíos de hoy son construir las herramientas de intervención para consolidar y profundizar un proyecto popular. Somos herederos, digamos, ¿no?, orgullosos de todas aquellas experiencias anteriores. Y cada una de esas experiencias tienen cosas para contarnos, para resolver el presente de los desafíos políticos. Pero la formulación de esta pedagogía crítica que nos permita intervenir en los campos de la disputa del sentido común tiene construcción que la construimos ahora o inventamos y erramos, como decía, digamos, Simón, o nos equivocamos. Digamos, ¿no? Entonces, para terminar, uno puede ir a la historia. Walter Benjamin, un tipo, digamos, ¿no?, que murió combatiendo el fascismo, pensador europeo, digamos, ¿no?, para que vean que esto, que construir los ribetes del pensamiento propio no quiere decir excluir las mejores experiencias, digamos, ¿no?, de la historia ni de las ideas a nivel mundial. Decía que conocer el pasado histórico no es conocer las cosas como fueron realmente, sino apropiarse de una identidad histórica como esta relampaguea en un momento de peligro, ¿no? Ir a la búsqueda de la historia sirve para alumbrar los desafíos de lo que tenemos que construir hoy y de las posibilidades de denunciar el proyecto del mañana. Porque Walter Benjamin decía, digamos, ¿no?, que si el enemigo vence, ni nuestros muertos van a estar en paz. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros damos la batalla por el presente, se habilitan dos batallas más, que son la del futuro y la del pasado, ¿no? Y dicho en el colectivo que alumbró a Marina, que alumbró a Usauro, que alumbró a Requena, digamos, no, la puta sí tiene validez. Nosotros no podemos permitir que las clases dominantes construyan el imaginario colectivo de nuestros muertos. Y esa disputa se da en el aquí y ahora, ¿no? Se da en el aquí y ahora construir el proyecto político de lo que vendrá, digamos, ¿no?, y reconstruir la memoria histórica para que nos sirva de alimento épico para esa batalla política que, como toda batalla política y al revés, también es una batalla pedagógica. Muchísimas gracias.